Bueno, muchachos, buenos días. Como espero que les esté yendo bien, todo tenga eh, sin ningún inconveniente el desarrollo pues, de sus actividades. Igual está que le acaba la cuarentena. Eh, bueno, les comparto. La situación con la carga de los contenidos de YouTube es porque yo tengo hace mucho tiempo con mi usuario unos contenidos para unas capacitaciones. Y como muchas de las cosas son en Zoom, tenía que certificar eh, el uso de unas herramientas y algo así fue lo que más o menos pude entender. Apenas ayer eh, me validaron la carga de contenidos. Espero entonces el día de hoy dedicarme a cargar todos los contenidos y empezar a seleccionar cuáles son los que les debo compartir a cada grupo para que tampoco se enrede la cosa. Bueno, muchachos, entonces el día de hoy la les comparto que la clase de hoy va a tener dos intenciones. Va a ser por recomendación de parte de los asesores de virtualidad que nos están acompañando en la universidad y en aras de buscar un poquito de actividad por parte de ustedes. Entonces, hasta el día de hoy hemos visto lo que es el diodo como dispositivo de dos maneras. El switch, o sea, o lo tengo prendido o lo tengo apagado, equivale a si lo tengo prendido está polarizado de manera directa, si lo tengo apagado está polarizado de manera inversa. Y ya lo otro, que fue lo que vimos en la clase anterior, que corresponde al sistema de eh, rectificación, que simplemente consiste en dejar pasar la señal, sea el ciclo positivo o el ciclo negativo de la señal original. ¿Listo? Entonces, el día de hoy, ustedes van a trabajar hasta el próximo jueves a las 8, a las 7:30 de la mañana. Van a conocer, van a indagar del diodo con dos características, y es el diodo como recortador, ¿cierto? O como otros lo mencionan, el diodo como sostenedor o sujetador, dependiendo de la fuente de consulta que estén manejando. Entonces, ustedes van a identificar eh, la forma en que el diodo opera, ya sea en serie, en paralelo con una resistencia. Ese es básicamente el ejercicio o eh, el TIC que les doy para poder identificar qué es lo que deben buscar. Entonces, es el diodo como sujetador o como recortador. ¿Listo? Entonces, más o menos estos años que ustedes quieran, están ahí videos, todos los que ustedes quieran en la red. La idea es que el jueves yo simplemente voy a ir colocando dos o tres escenarios de esos diodos o de esos montajes y ustedes me van a eh, resolver, o a quien escoja o a quien le entregue la pizarra, va a resolver conceptualmente el término. ¿Hasta hay alguna pregunta o alguna duda? Listo. El taller para lo de los electrodomésticos les doy hasta por recomendación de algunos compañeros que me han evidenciado que han ido adelantando. Entonces les doy hasta el martes de la próxima semana. ¿Listo? Para que si tienen dudas el jueves, se las resuelvo y lo puedan ajustar durante
fin de semana y se lo recibo hasta la otra semana. ¿Listo? Entonces, con lo que consulten entre hoy y el jueves y lo que indaguen, ¿cierto? El ejercicio es básicamente el de escuela inversa. Ustedes van a estudiar o van a consultar los contenidos y yo ya el jueves voy a ver de esos contenidos que ustedes consultan, eh, que asimilan, cómo lo entienden, tiene una sola y única razón de ser. Indagar ustedes cómo entendieron el diodo, cómo funciona el diodo en un circuito en serie y cómo funciona el diodo en un circuito en paralelo. Con la misma lógica que lo interpretamos cuando vimos las resistencias. Ahora lo vamos a hacer con un diodo de una resistencia. Ya no resistencias en serie o tres, ya no en paralelo, sino un diodo conectado así. Y con una fuente, características con una fuente compartida. Vamos a tener simultáneamente fuentes de corriente DC, fuentes de corriente alterna. Para que entiendan los videos, ¿cuál es el objeto de la corriente DC? El objeto de la corriente DC, lo que tiene por interés es mantener el nivel de voltaje de referencia con el que se prende o se apaga el diodo. ¿Para qué? Para que deje o no deje conducir. En otras palabras, si miramos la analogía del circuito, ¿cierto? En donde yo comparo el diodo con con un circuito, perdón, con un switch, entonces ese voltaje de ese va a ser las veces de resorte, va a ser el que va a hacer más o menos fuerza para que ese diodo actúe o no, o reaccione o no a esa señal AC que está pasando por él, ya sea en serie o en paralelo. ¿Listo? Entonces, muchachos, les voy a referenciar en un archivito de lo que estamos hablando, ¿cierto? De lo que corresponde a lo que van a encontrar en los montajes y a lo que van a evidenciar. Entonces, vamos a visualizar por acá. Esperen, yo abro el archivo. Me confirman, por favor, si están viendo el archivito del montaje, donde se visualiza el diodo. Sí, profe. Entonces, literalmente, ¿qué es lo que vamos a tener? Si yo fuera a coger esta analogía de este switch, lo traslado para acá. Entonces, miren, supongamos que este es el switch, ¿cierto? Técnicamente, para que un switch se quede o retorne a su lugar original, yo voy a decir, yo puedo suponer, perdón, que yo acá tengo un resorte. Y que ese resorte va a funcionar como el que si yo empujo esto, si yo le doy una dirección hacia abajo a esta palanca para que llegue a este estado, a este de acá, ¿cuánto tiempo permanece este switch cerrado si existe el resorte? Durante el tiempo en que yo le someta la fuerza que vence ese resorte. ¿Estamos?
Entonces, literalmente, lo que hago yo con los diodos, en serie o en paralelo, va a ser lo siguiente. Entonces, yo a un diodo, cuando lo conecte, lo voy a poder tener. Para que ustedes lo visualicen cuando lo estén viendo en los videos o en el material de consulta que ustedes que van a hacer, ¿cierto? Porque literalmente lo que le estoy poniendo es a consultar el diodo como rectificador, como recortador o como sujetador. ¿Listo? Entonces, yo tengo una resistencia, estamos, voy a dibujar el circuito. Me van a decir, profe, ¿por qué no lo dibuja en el cocodrilo? Porque en el cocodrilo es donde ustedes van a experimentar lo que vayan a consultar. Bueno, muchachos, entonces miren, este es un circuito y acá lo vamos a ver. Ustedes me van a decir o me van a sugerir si el diodo está en serie o en paralelo con la fuente de energía. Listo. Esta es una señal AC, o sea que varía en el tiempo. Puede ser sinusoidal, puede ser pico, ¿cierto? Y cuando yo diga es que yo voy a mirar el voltaje entre estos dos puntos, significa que lo que voy a mirar es el voltaje sobre la resistencia. ¿Cuántos caminos hay acá? Miren, ¿cuántos caminos hay acá? Esto, acá no hay sino un solo camino. Ya estamos. Yo puedo, sobre este circuito, puedo ver el voltaje en 3 puntos. Lo puedo ver. Voy a colocar la tierra, o sea, la referencia. ¿Listo? Yo voy a medir el voltaje con respecto a este punto. ¿Dónde lo puedo medir? Lo puedo medir nada más en dos partes. O entre este punto y este punto, o entre este punto y este punto. ¿Por qué? Porque todo este punto de acá abajo es el mismo. Entonces, si yo me paro en este punto, esto es como si estuvieran midiendo el voltaje sobre la fuente. Y si me paro en este punto, que es entre donde se juntan el diodo y la resistencia, estaría midiendo o conociendo otra condición distinta. ¿Estamos? Esto es entonces en serie. En serie. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no hay sino un solo camino. Ahora, yo puedo tener un circuito semejante a este y voy a cambiar la posición del diodo. Este es uno. Este es uno de los montajes que ustedes se van a encontrar, ¿cierto? Es el que tenemos como rectificador. ¿Listo? Pero yo muy posiblemente me vaya a encontrar con esto. Me traiga el diodo para acá. Voy a subirlo un poquito. Me traiga la resistencia por acá.
¿De acuerdo en el ejercicio que estábamos haciendo con el diodo de los resortes? ¿Cierto? Entonces, yo le puedo colocar a este diodo, le puedo cambiar la referencia del voltaje. ¿En qué sentido? Que yo puedo decir a este diodo le puedo mover y ya me van a entender o ya van a entender qué es lo que ustedes van a encontrar. Una fuente de voltaje que va a funcionar como este resorte, como este resortero que estamos viendo acá. Entonces, ¿qué pasa? Este diodo va a conducir cuando utilicemos solamente este sentido. Este diodo va a conducir así, sí, solo sí, cuando el voltaje en este punto, cuando el voltaje en este punto sea que mayor que el que hay acá. ¿Cierto? Entonces, mientras el diodo tenga un voltaje menor acá sobre el que hay acá, ¿qué le va a pasar a este diodo? Va a conducir. ¿Qué significa que va a conducir? Que se va a poner en corto, o sea, se va a comportar así, como este. ¿Listo? Entonces, al yo tenerlo aquí, conduciendo así, ¿qué voltaje queda en la salida? Como si yo tuviera otra resistencia acá y me fuera a pegar de ahí. Vamos a suponer que tengo esta resistencia acá. ¿Listo? Y que yo ya voy a ver es el voltaje en este, sobre este, ay, perdón. Es mejor dibujar en el tablero. Listo. Entonces, miren, muchachos, ya tengo es dos situaciones, ya tengo, aparecen dos resistencias o dos elementos de salida. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a mirar el voltaje sobre este punto. ¿Listo? Entonces, si este diodo conduce, este diodo es como si yo tuviera un corto. Y como si yo tuviera un corto, obligaría ¿a qué? A que este se cerrara este circuito entre esta resistencia y esta fuente. Y si el diodo no conduce, esto sería ¿qué? Un circuito abierto. Entonces la señal se iría por esta señal que viene por acá, se iría por esta trayectoria. Listo. O sea, mire, con el diodo conduciendo, se viene este circuito así. Y con el diodo sin conducción, se viene es por este circuito así. Eso es lo que ustedes van a encontrar. Entonces el diodo va a tener dos posiciones. Va a tener cuatro casos. El diodo así, el diodo de para abajo, la fuente de voltaje, ¿cierto? Con el más arriba y el menos acá abajo, o viceversa. Con el menos arriba, el diodo acá, y en esa misma condición, el diodo hacia arriba y el diodo hacia abajo. O sea que son cuatro combinaciones en las que yo voy a obtener salidas acá. Listo. Y una cosa va a ser el diodo en serie en paralelo con esta resistencia y otra cosa va a ser el diodo en serie con esta resistencia. Esas son los dos casos que van a consultar. El diodo en paralelo con una resistencia a la salida o el diodo con una serie con una resistencia. Teniendo en cuenta que ese diodo va a estar sujeto, por eso se llama sujetador, al voltaje que tenga adelante, atrás, ¿cierto? En serie o en paralelo. Esa es la consulta, muchachos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, qué pena, me repite porfa para anotarlo. Entonces, a identificar el diodo en paralelo con esta resistencia de salida, ¿cierto?
con los 4 casos. ¿Cuáles son los 4 casos? Este negativo con este acá, viceversa, ¿cierto? La fuente de voltaje invertida para ese diodo en los otros 2 casos, hacia arriba y hacia abajo. Esos son los 4 casos, ¿cierto? Entre diodo y fuente. Viceversa es o en paralelo con una resistencia o en serie con esta resistencia. Entonces son unos sujetadores, ¿cierto? Así se llaman en el ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo la próxima clase, o sea, el jueves, les pondré en el cocodrilo un caso, ¿cierto? Y ustedes, yo voy escogiendo quiénes estén ahí y me lo van a sustentar y me lo van a soportar. Y efectivamente será evaluable el ejercicio. Listo, muchachos. Entonces, quedamos así. El jueves nos vemos a las 6:30 con el mismo link que nos conectamos la clase del jueves pasado y con este ejercicio consultado. El diodo como recortador y el diodo como sujetador. Listo. Profe, buenos días. Buenos días. Tengo una pregunta con el taller, el de energía. Sí. En el punto 2, cuando habla del promedio de la semana, ¿eso lo tomamos con los electrodomésticos que elegimos o eso es con el hogar? Pues, Ahí con los que elegimos para el hogar solamente es el último. De saber cuánto está cobrando, de acuerdo a la cuenta de servicios que te está llegando, dónde está ese ya, consumo. El resto todo es con los electrodomésticos, con los electrodomésticos que se escogieron para distribuir la. entonces acá al electrodoméstico le damos, por ejemplo, un total de uso en la semana y ya con eso miramos. Ajá. Listo, profe, muchísimas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Listo. Bueno, muchachos. Entonces, nos vemos el jueves. Si alguna cosa escriben por interactivo, me mandan un correo o de pronto por el WhatsApp, si tengo tiempecito les contesto, o así sea tarde les contesto. Listo. Un feliz día y nos vemos entonces el jueves a las 6:30. Listo.